Entonces vamos a hablar un poco sobre las etapas del desarrollo. A ver, vale, fenomenal. Vale, una pequeña introducción, la tercera infancia, la preadolescencia o pubertad. Luego, generalmente se habla de la adolescencia en general, pero la hemos dividido en adolescencia media y tardía, que también podemos encontrar en la literatura, sí, ¿no? Y luego tendremos un pequeño turno de preguntas, así que si vais teniendo alguna pregunta la podéis anotar para hacerla al final. Hay un versículo muy conocido que es cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús llama a un niño y les dice a ellos que tienen que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, usualmente pues pensamos un poco cómo son los niños y por qué Jesús trató de utilizar esta figura, ¿no? De los niños para referirse a que teníamos que ser como ellos. Y bueno, hoy quiero invitaros en este estudio de la psicología de la niñez y de la adolescencia, a poder reflexionar tal vez desde otro punto de vista qué quería decir Jesús, porque vamos a estudiar cómo son los niños, qué características tienen y cómo son los adolescentes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre la tercera infancia. Os he pasado un PDF para que podáis leer en mayor profundidad. También os puedo pasar este documento. Quiero comentaros que sabéis que los primeros años del desarrollo son unos años en que el cerebro de los niños crece muchísimo, ¿no? Antes de los 6 años es un desarrollo súper acelerado, tanto del cerebro como a nivel corporal, ¿no? Es verdad que a partir de la tercera infancia ese desarrollo se desacelera un poco, ¿no? Ese crecimiento acelerado se desacelera un poco, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, pero eso no quiere decir que no hay cambios, hay cambios. Lo que pasa es que al principio, de no saber nada a empezar a hablar en 3 años, pues todo va muy, muy rápido, ¿no? A nivel cognitivo ya empieza la etapa que Piaget llama de las operaciones concretas. Esto quiere decir que el pensamiento, ¿no?, de los niños va cambiando y a medida que pasan los años se va haciendo un poco más complejo. Pero todavía a esta edad el pensamiento es muy literal. Ellos todavía no son capaces, por supuesto, ¿no? Hay niños que desarrollan un poquito más o un poquito más lento y todo esto estaría dentro de la normalidad. Pero sí que es verdad que a estas edades, especialmente alrededor de los 5, 6, 7 años, o incluso hasta los 8, tienen un pensamiento muy literal. Y lo que nosotros decimos lo entienden tal como lo decimos. Esto puede ser un problema al transmitir las verdades bíblicas porque pueden tener un impacto no deseado, ¿no? Yo tengo dos recuerdos de esto. El primero, que ningún padre es perfecto y mi madre no lo era, y en algún momento recuerdo que no sé qué hizo mi hermano, pero hizo algo que le enfadó muchísimo, muchísimo, y a mi madre se le salió un muchacho del demonio o algo así, ¿no? Y mi hermano tenía 6 años y él recuerda que en la noche estaba llorando en su cama porque él entendía que efectivamente le pertenecía a Satanás, ¿no? Por lo que le había dicho a mi madre, por esa frase que realmente para ella no tenía ese sentido literal. Y los niños lo entienden así, ¿no? Yo también recuerdo que una etapa más o menos entre los 6 y 7 años, que las modas van y vienen y en la iglesia también, ahora tenemos nuevamente la moda, ¿no? Bueno, por decirlo así de alguna manera, de la profecía, ¿no? Y en ese tiempo se hablaba muchísimo del fin de los tiempos y tal, y yo recuerdo las pesadillas en las noches con que me estaban persiguiendo, ¿no? Ese es el pensamiento que tienen los niños a esas edades, y por eso es importante que podamos adaptar
las cosas que decimos a los niños y cómo se las decimos. También es verdad que ellos ya empiezan a poder hacer categorizaciones, ¿no? Ya son capaces en esta etapa, en los años un poco posteriores de esta etapa, esos experimentos que seguramente habéis visto de los niños, que cuando coges un vaso con una... No se oye nada. Activa tu audio. El audio. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha bien. Vale. Habéis visto esos experimentos, ¿no? Que hay un vaso gordo y luego un vaso más fino y se cambia el agua y en el vaso fino parece que hay más agua, ¿no? Y le preguntan al niño, ¿dónde había más agua, ¿no? ¿En el vaso gordo o en el vaso fino, ¿no? Entonces, a los inicios de esta etapa, pues los niños dicen, bueno, en el vaso fino hay más agua, ¿no? No son capaces de darse cuenta que en los dos hay la misma cantidad de agua. Pero a medida que pasan, pues ya son capaces de hacer eso, ¿no? De darse cuenta de la conservación de las sustancias, de hacer razonamientos inductivos y razonamientos deductivos, de la seriación, y esto vamos a ver cómo influye también en el desarrollo espiritual, ¿no? Qué cosas podemos enseñar a los niños en relación a esto. Y también es importante saber que el pensamiento de los niños se encuentra limitado al aquí y a la ahora. Y no son capaces de como ver cosas un poco más allá, o al menos razonar en ese sentido. En cuanto a la atención, se habla mucho acerca de la atención. ¿Cuánto tiempo pueden atender los niños a estas edades? Sabemos que a partir de los 7 años, más o menos unos 7 minutos. Y luego, pues con el desarrollo de las capacidades cognitivas, pues pueden estar más tiempo. Pero realmente esto no es lo más importante cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje, porque no, esto de que estoy haciendo yo, de hablar y hablar, no, con los niños no funciona, y lo que tenemos que intentar hacer es darles pues diferentes estímulos para que ellos puedan aprender. Entonces, claro, si queremos hablarles o darles una charla a niños pequeños y decimos, bueno, tengo 7 minutos para hacerlo, realmente no sería lo más adecuado, ¿no? Sino darles actividades que puedan ser manipulativas, auditivas, bueno, que estimulen todos sus sentidos y que puedan aprender a través de eso. Lo que sí es importante saber en relación a la atención es que les cuesta muchísimo ignorar información irrelevante. Por lo tanto, si hay algunas otras cosas que están alrededor interrumpiendo, a ellos les va a costar mucho centrar su atención en lo que nosotros queremos que atiendan. Esto sería interesante de cara a las salas que vamos a utilizar para cuando tratamos con niños de estas edades, ¿no? Salas donde no haya demasiados estímulos que puedan hacer que pierdan la atención, y tampoco estímulos ni visuales ni auditivos, ¿vale? En relación al desarrollo físico y motor, bueno, sabemos el crecimiento que tienen a estas edades. Lo tenía por aquí, perdón. Creo que son 5 a 7.5 centímetros por año. Disminuye la necesidad de sueño a un poco, de 11 horas a 10 horas y un poco más. Y esto es interesante, ¿no? Porque sabemos ahora mismo que los niños no duermen suficiente, y esto puede afectarlos a nivel emocional, conductual, y bueno, cognitivo también, y del crecimiento. Sabemos que hay muchos niños con problemas conductuales en los centros escolares, o qué sé yo, que realmente uno de sus grandes problemas son que no están durmiendo suficiente, tanto niños como adolescentes. A estas edades necesitan dormir suficientes horas. Esto también lo podemos tomar en cuenta de cara a los campamentos, cuando hagamos los campamentos, los horarios de sueño que necesitan los niños de estas edades, de 10 horas y un poco más, 10 como mínimo.
¿vale? Y también los problemas de sueño pueden estar relacionados con pautas de higiene inadecuadas. Ahora los niños en muchos hogares tienen televisiones dentro de las habitaciones y esto es completamente inadecuado, ¿no? Porque las pantallas, la luz azul hace que estimula mucho a esas horas, ¿no? A la hora de dormir y hace que el sueño sea peor, tanto para niños, adolescentes como para adultos. Entonces debemos evitarla, visualizar pantallas en la noche, por lo menos 2 horas antes de dormir. Pero también los problemas emocionales pueden influir en el sueño de los niños, ¿no? Como por ejemplo situaciones de bullying o otro tipo de problemas, ¿no? Que puedan haber dentro del hogar o fuera del hogar. Entonces, esto también es interesante tomarlo en cuenta. Me he pasado al siguiente, un momentito. Vale. Es verdad que a estas edades también tienen mejores habilidades motoras finas y del equilibrio, lo que les permite participar en juegos organizados o deportes. A estas edades ya pueden jugar, por ejemplo, como ya tienen esa habilidad espacial, hacer estos juegos como de la búsqueda del tesoro, ¿no? A estas edades ya podemos hacer ese tipo de juegos, empezar ese juego con ellos, incluso con algunas pautas, ¿no? Que ellos tengan que seguir, con algunas reglas. Eso les viene muy bien a estas edades, las reglas se las toman muy en serio. Y a nivel psicosocial, la teoría de la mente, que es la capacidad de darme cuenta que las otras personas pueden pensar cosas diferentes de las que pienso yo, ¿no? Podríamos decirlo, leer la mente, ya empieza a desarrollarse un poquito antes de los 6 años, alrededor de los 6 años. Y esto les permite a ellos desarrollar la competencia emocional. La competencia emocional es algo que se desarrolla desde antes de esta etapa hasta después de esta etapa y tiene que ver con el reconocimiento de las emociones propias, el reconocimiento de las emociones de las otras personas, la capacidad para identificar las propias emociones, para poder expresar de forma adecuada las emociones, y esto va subiendo, o sea, todo lo que os voy diciendo es como una categoría superior, ¿no? Luego la capacidad de empatizar con las emociones de los demás, y ya luego categorías más superiores, la conciencia de que lo que yo siento o lo que yo siento no tiene necesariamente que sentir otra persona, o lo que la otra persona siente lo puede ocultar y no necesariamente puede expresarlo, ¿no? Y finalmente, cómo comunicar las emociones y cómo gestionarlas también. Todo esto se va desarrollando en estas etapas y es importante que los adultos que rodean a los niños pues puedan enseñarles a reconocer esas emociones. Veo que estás enfadado, el cambio en la cara, el cambio en la conducta, que puedan reconocer, que se pueda aceptar y que se puedan validar esas emociones, porque pues las emociones no son buenas ni malas, ya lo sabemos, son una expresión de las cosas que nos pasan y nos pueden ayudar a darnos cuenta o que algo nos gusta, que algo no nos gusta, que tenemos que tomar una decisión, etc. A estas edades ya van a la escuela, es la etapa escolar y las relaciones sociales empiezan a tener relevancia para ellos. Y además, a partir de las relaciones sociales que tienen, y por eso os lo voy a decir, ¿no? Tanto en la infancia como en la adolescencia, el papel que juega el Club de Exploradores es importantísimo, por la oportunidad de socialización con niños con los mismos valores que los niños de la iglesia, ¿no? Que ellos puedan tener, porque a partir de la relación con otros niños, ellos ya empiezan a construir el concepto que tienen de sí mismos, la retroalimentación. Sabéis que la autoestima no es algo que construimos solos, sino que sobre todo también es algo en estas edades, es algo que construimos de la retroalimentación de las personas que se relacionan con nosotros, ¿no? De nuestros padres, de los amigos, ¿no? Y ellos a estas edades ya empiezan a identificarse con otras personas y de lo que reciben de ellos pues empiezan también a construir quiénes son. Y esto es una responsabilidad importante que tenemos
también como monitores, como personas que ayudamos a los niños, ¿no? De trabajar eh, y atender situaciones como, por ejemplo, estas burlas, el bullying, situaciones que puedan descalificar a los niños. Es importante no pasar por alto este tipo de cuestiones y hablar sobre esto, ¿no? Sobre todo en la iglesia. Yo conozco, bueno, mi marido, ¿no? Él tiene dislexia, la ha tenido siempre, no sé si sabéis, ¿no? Se confunde un poco las letras y tal. Y él recuerda con dolor que en la escuela sabática, cuando leía los versículos, los niños se reían. Y él lo recuerda con dolor porque en su colegio no se reían de él, pero en la escuela sabática sí. Estas cosas no pueden pasar. Esto tenemos que nosotros intervenir, porque ese es el lugar seguro de nuestros niños. La escuela sabática y el club de exploradores. Entonces es importante que esto lo podamos tener en cuenta, porque al empezar a tener fuerza las relaciones sociales negativas, pues pueden favorecer el acoso, y sabemos que el acoso es algo que no afecta solamente a los niños que son víctimas del acoso, sino también a los agresores, porque van creando un perfil inadecuado de relaciones sociales y además los estudios van mostrando que son niños que tienen muchísima ansiedad y que luego pues acarrean problemas conductuales a largo plazo, ¿vale? En cuanto al desarrollo espiritual, hay un autor, ¿no? Que es James Fowler, que habla acerca de los periodos del desarrollo espiritual. Y él habla que esta es la etapa de la fe mítica literal, ¿no? Como os comentaba. Pues ellos lo que les contamos se lo toman muy en serio. Es verdad que a estas edades no profundizan como los adolescentes en las verdades bíblicas, aceptan lo que nosotros les transmitimos desde una perspectiva un poco más literal. Como ya pueden clasificar, como habíamos dicho, ¿no? Y las clasificaciones les gustan, las jerarquías un poco, es el momento en que usualmente les enseñamos acerca de los 10 mandamientos, donde aprenden muchas historias. A estas edades les gusta muchísimo memorizar y tienen una buena capacidad para memorizar. Así que esta etapa es la etapa oportuna para que puedan aprender muchos versículos bíblicos, para que puedan aprender esos versículos que más tarde les van a acompañar en su vida. Y claro, los niños tienen esa facilidad y, bueno, ese anhelo de ser consecuentes con esas verdades bíblicas. Muchas veces nos llaman la atención porque ellos entienden que no estamos siendo consecuentes, ¿no? Con esas verdades que nosotros les transmitimos. Y esa es una particularidad que tienen los niños de esta edad. La ambigüedad adulta o de muchos de nosotros que podemos ser más jóvenes, que es natural y que está bien, en otros periodos puede causarles confusión. Entonces es importante que cuando transmitimos las verdades bíblicas o cuando ellos nos hacen unas preguntas acerca de la Biblia o sobre lo que les enseñamos, evitemos esa ambigüedad de sí, pero puede ser, pero en estas cosas a ellos no les sirve porque no les ayuda, no lo entienden. Y lo que ellos necesitan es que les podamos decir qué es cómo lo entendemos, ¿no? O qué es lo que consideramos que es una verdad. A pesar de esto, que ellos lo toman todo muy literal, es importante que podamos a esta edad empezarles a ayudar a reflexionar sobre los principios que están detrás de la toma de decisiones. Ellos a estas edades van a entender que algo está mal o que Dios no aprueba tal o cual cosa, pero sí que es importante que cuando ellos toman decisiones también puedan saber por qué toman esas decisiones.
Y cuando he dado este último ejemplo, he recordado también que es importante cómo transmitimos las verdades bíblicas, porque yo creo que esto ya lo hemos superado bastante en la iglesia, pero mucho cuidado, ¿no? Con el hecho de que los niños pequeños puedan entender que Dios no les ama si hacen tal o cual cosa, ¿no? Así que cómo transmitimos las verdades a estas edades también es importante. Vamos a la siguiente etapa, la preadolescencia. Aquí ha habido una raya, no sé de qué es. Bueno, la preadolescencia ya es el periodo de los 11 a los 13 años. Bueno, a ver, perdón, no sé si algo quería decir de la etapa anterior. Nada, bueno, la etapa anterior, algo que me faltó, tal vez, perdón, disculpad, es que también aquí ya se empiezan a ver las dificultades de aprendizaje, las necesidades educativas especiales. Es algo también que se puede detectar tanto en la iglesia, ¿no? Como en los hogares y en los centros escolares. Bueno, la preadolescencia o también edad conocida como pubertad tiene algunos cambios. Tal vez algunos de los más significativos son los físicos, los cambios hormonales, los cambios en el cuerpo, en la forma de hablar, etcétera, ¿no? Pero bueno, a nivel cognitivo, ya Piaget, ¿no? Que es el teórico más importante en relación al desarrollo cognitivo, habla del pensamiento formal. Eso quiere decir que ya dejan de pensar en el aquí y en el ahora, o sea, o razonar solamente en relación al aquí y a la hora, y son capaces de imaginar un poco, o sea, razonar un poco más pensando en el futuro, darse cuenta que pueden haber alternativas, que no todo tiene que ser blanco o negro, el pensamiento relativo y el pensamiento un poco más abstracto. Lo que caracteriza el, el desarrollo cognitivo, ¿no? De los adolescentes desde la preadolescencia y se va superando, ¿no? A medida que pasan las etapas de la adolescencia, es el egocentrismo. Esto quiere decir que las valoraciones, y esto es muy interesante tomarlo en cuenta nosotros como adultos, porque nuestro razonamiento no es igual que el de los adolescentes y que los preadolescentes en este caso. Ellos, los juicios que realizan, usualmente los realizan desde su perspectiva, teniendo en cuenta su propia realidad, los juicios que ellos hacen, cómo ven ellos, y les es muy difícil mirarlo desde la perspectiva de otras personas. Y esto ya vamos a ver más adelante ejemplos, porque en muchas ocasiones cuando les tratamos de explicar por qué hacer o no hacer algo, eh, eh, a veces nos podemos sentir frustrados porque ellos pues solamente están razonando desde sus propios juicios, a los que además les dan muchísimo valor, muchísimo más valor que el de otras personas. También hay cambios físicos y hormonales de los que habíamos hablado, hay estudios, bueno, hay muchas, se dice usualmente que los cambios hormonales influyen en el comportamiento de los preadolescentes y que por este motivo pues tienen muchos cambios de humor, etc. Pero sabemos que esto no necesariamente es así. Hay algunos estudios que han mostrado que los adolescentes tienen muchísimos cambios durante esta etapa y es el enfrentarse a tantos cambios, muchos más de los que tenemos que enfrentarnos los adultos, los que hacen que haya esta variabilidad en cuanto a sus emociones y comportamientos. Pasan de un contexto a otro, pues a esta edad ya pasan de la escuela al instituto y bueno, tienen que enfrentarse a muchas situaciones cambiantes de manera muy rápida, que es lo que puede influir, ¿no? en esos cambios de humor y no necesariamente cuestiones hormonales. También, bueno, sabemos que los chicos que desarrollan más rápido, pues les va muy bien, pero no pasa lo mismo con las chicas. Las chicas que desarrollan muy rápido, pues no se sienten bien por ello.
Y además sabemos que son más susceptibles a tener problemas de conducta. No se sienten bien por ello, porque no están mucho más grandes que sus compañeras, porque tal vez pues, pueden verse más sexualizadas también por las personas que les rodean, ¿no? Y esto puede crear problemas. Pero también es verdad que se sabe que hay este factor de riesgo con las chicas que desarrollan muy pronto, porque son menores en cuanto a madurez, pero al tener un desarrollo más rápido, pues pueden relacionarse con personas de una madurez mayor, adolescentes igual, que las pueden exponer a situaciones de riesgo también, o a conductas de riesgo, problemas de conducta, etc. Y también a esta edad, pues se intensifican con el cambio a nivel hormonal y físico, se intensifican los roles de género, ¿no? Los chicos pues muestran pues unos gustos diferenciados, ¿no? A los de las chicas pues tienen que ser un poco en algunas ocasiones pues más delicadas, etcétera, más sociables. Esto también ya está cambiando, pero también a estas edades, con este desarrollo, con la intensificación de los roles de género, pueden empezar las inquietudes homosexuales. Y es importante también esto tomarlo en cuenta, porque ahora mismo en nuestras iglesias ya es común que puedan haber este tipo de casos, y independientemente, porque no es mi no es lo que pretendo, ¿no? Que nos posicionemos o que hablemos ahora mismo de ese tema, que es un tema amplio que se puede abordar en otro momento, pero sí que estos chicos que empiezan a tener estas inquietudes, estas inseguridades a estas edades, puedan sentirse igual de aceptados como todos los chicos y amados, porque efectivamente Dios nos ama a todos. A nivel psicosocial, a estas edades ya prevalece la importancia del grupo de pares sobre los padres, y esto pues genera conflictos. En muchas ocasiones a los padres les cuesta aceptar que se cambie, ¿no? O que los adolescentes cambien este foco de atención. Además, el grupo de pares, volvemos a decir, a esta edad les ofrece un contexto para desarrollar pues, habilidades sociales, para aprender a relacionarse con otras personas. Estas habilidades les van a acompañar en el futuro. Y además, los adolescentes a estas edades, el grupo de pares constituye un grupo de referencia para el desarrollo de su identidad. A estas edades ellos confunden mucho su identidad personal con la identidad del grupo. Es más, sienten la identidad del grupo como su identidad personal. No son capaces de hacer una diferencia entre, bueno, mi grupo es así y yo soy otra cosa. Otra vez, volvemos a decir, qué importante es el desarrollo, o sea, el que hayan espacios para que los chavales de nuestra iglesia puedan tener grupos de amigos dentro de la iglesia. Qué importancia el club de exploradores, que puedan tener un grupo de referencia que comparta sus valores, ¿no? Y que luego esta crisis, porque a medida que van avanzando en la adolescencia ya son capaces de hacer esta diferencia, pero bueno, que esta influencia del grupo, de los pares, pues pueda ser positiva, ¿vale? Y bueno, la presión del grupo de pares, que usualmente no la entendemos como, bueno, los amigos le presionan, en realidad es una presión mutua, ¿no? Y la influencia que ejercen unos con otros es una influencia recíproca. Y en cuanto al desarrollo espiritual, hablamos de la etapa de la fe sintético-convencional, donde ya son
capaces de entender ideas religiosas más abstractas, que al principio les era muy difícil. Ya podemos empezar a hablar del santuario, de profecías, de la cruz. Son capaces de entender secuencias bíblicas, ¿no? Antes eran las historias de Jacob, las historias de, qué sé yo, de Saúl, etcétera, etcétera. Y ahora ya son capaces de entender que toda esta es una secuencia de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Etcétera, ¿no? O que todas estas historias se correspondían con parábolas de una, etcétera. Empiezan a realizar preguntas que son complicadas y a confrontar a los adultos con sus creencias. Y cuando empiezan a realizar estas preguntas que ya son un poco más abstractas, es importante que como adultos pues no dejemos pasar esta oportunidad para que para enseñarles a que estas dudas no se deben pasar, ¿no? por alto, sino que tenemos que buscar un momento para estudiar la Biblia y todo, o qué sé yo, hablar con personas que tal vez sepan un poco más del tema para resolver estas dudas que se plantean, si es que no sabemos resolverlas, pero es importante que si no sabemos cómo resolverlas, pues les enseñemos el método para cuando ellos puedan tener estas dudas, cómo intentar resolverlas, principalmente acudiendo a la Biblia. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, que sería la adolescencia media. Y otra vez, de 14 a más o menos 16 años, seguimos, ¿no? Hablando del desarrollo del pensamiento, en este caso del pensamiento abstracto. Y ya en estas edades son capaces de comparar su visión real con una ideal. Y aquí ya vienen los problemas con los adultos por este motivo, ¿no? Porque ya son capaces de darse cuenta, a ver, yo veo las cosas así, pero podrían ser así o me gustaría que sean así. Y entonces pues empiezan a ver todos los errores que existen, a ser críticos, incluso a tener mucha más fluidez para debatir con los adultos, estar un poco más al nivel en ese sentido, a cuestionar las percepciones de sus padres, de nosotros como adultos, y esto puede causar a algunos adultos muchísima incomodidad, ¿no? Pero esto es súper positivo porque esto quiere decir que se van desarrollando como tienen que desarrollarse y que van aprendiendo pues habilidades cognitivas. Eh, y bueno, en relación a la autonomía, ¿no? Ellos todavía no definen la autonomía en relación a la responsabilidad, sino para ellos la autonomía está relacionada con los gustos personales y cómo ellos ven el mundo, ¿no? Entonces, claro, pueden tomar, ese es uno de los problemas, ¿no? Porque vemos que a veces las decisiones se toman de manera que nosotros como adultos podemos ver poco responsable, y es porque, claro, ellos cuando quieren tomar sus decisiones ven en lo que interesa al grupo y lo que les interesa a ellos, y eso para ellos está bien, lo ven de esa forma. Bueno, seguimos hablando del egocentrismo en estas etapas, y hay algunas cuestiones muy interesantes que es importante tomar en cuenta en relación al egocentrismo. Bueno, David Elkin habla acerca del egocentrismo adolescente y dice que, en primer lugar, ¿no? plantea la hipótesis de la audiencia imaginaria. Y dice que cuando los adolescentes tienen esta característica, que la tienen, ¿no? durante más o menos tiempo, tienen la sensación de que están constantemente en escena, que que todo gira alrededor de ellos, que su conducta es el centro de atención de las demás personas, y esto si los adolescentes están sometidos le dan mucha importancia a esto,
pueden llegar a tener problemas a nivel psicológico o a nivel social también, ¿no? Porque pues pueden ser considerados por su grupo de pares, ¿no? Como, a ver, que los que han superado un poco, ¿no? Esta etapa, no todo gira alrededor de ti, pueden sentirse incomprendidos o pueden tener la sensación de que la mirada de todos, ¿no?, va hacia ellos y sus conductas, y esto puede generar ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima, etc. Bueno, luego la fábula personal, ¿no? Esto tal vez un poco más conocido, ¿no?, de los adolescentes, tienen la convicción de que las experiencias que ellos tienen son singulares, que por ese motivo nadie es capaz de entenderles, ¿no? Entonces ellos tienen esa sensación de que el adulto o que otras personas no le pueden entender, porque esto que ellos están viviendo lo viven solo ellos, ¿no? Nosotros lo vemos continuamente cuando hablamos con adolescentes, ¿no? Y que nos explican, parece que están metidos en el problema y tienen esa sensación, ¿no? Tratas de hablar con ellos, tal, y que no puedes entrar en ese mundo que ellos están viviendo porque solamente ellos lo entienden. Y bueno, la combinación de la audiencia imaginaria y la fábula personal también da pie a la fábula de invencibilidad. Y esta sensación que tienen los adolescentes de que a ellos, que son tan excepcionales en algunas ocasiones, tienen la sensación de que no les va a pasar las cosas que les pasan al resto de personas. Y por eso muchos adolescentes pues tienen conductas que son de riesgo, porque ellos son conscientes de que podría suceder algo, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces eso les hace tomar en algunas ocasiones decisiones pues inadecuadas en este sentido. Y en cuanto al desarrollo físico y sexual, ya sabemos que a estas edades hay un aumento del interés sexual, puede haber, ya sabemos, sueños húmedos, tanto en los chicos como en las chicas, puede haber algún tipo de exploración sexual, visualización de pornografía. Es importante que podamos hablar sobre esto, que tiene un impacto negativo sobre los adolescentes y sobre todo ahora mismo que los padres les dan a los niños y adolescentes teléfonos a una corta edad, sin una supervisión adecuada, sin haber trabajado previamente la comunicación y la confianza con ellos, sin haber puesto unas normas, pues están exponiendo a muchos contenidos inadecuados para sus edades, ¿no? La edad de consentimiento del uso de redes sociales empieza en la mayoría de plataformas a los 14 años y en algunas después, pero los niños desde los 10 ya tienen WhatsApp, ya tienen Instagram, sus propios padres les abren, tienen TikTok y los padres no saben usar TikTok. Es un problema muy serio. A estas edades podrían estar teniendo conductas sexuales de riesgo y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Estas situaciones, ¿no? También estas inseguridades en relación a su identidad sexual pueden aparecer. Es importante saber o recordar que la edad legal para el consentimiento sexual en España inicia a los 16 años. Un poco está pensada, aunque no del todo por lo que acabamos de ver del desarrollo cognitivo, pero bueno, se entiende que la madurez pues, que tienen un poco mayor que en etapas anteriores les permite tomar ciertas decisiones de manera consciente. Y por eso a los 16 empieza la edad de consentimiento sexual, pero vemos que todavía no están, su desarrollo cognitivo y su madurez no les permite tomar realmente una decisión consciente en relación a esto. Es importante que, bueno, pueden empezar a tener amigos, novios, y sí que es importante, sobre todo de cara a monitores, etcétera, que las relaciones afectivas pues tienen a estas edades
tenemos que procurar que sean de edades similares, porque si veis, pues los cambios entre una etapa y otra son en relación a la madurez y el desarrollo cognitivo son bastante distintos a estas edades. Entonces, los amigos y las relaciones afectivas, lo mejor es que sean de edades similares. Bueno, sabemos además, porque hay estudios que lo confirman, que los chicos y las chicas que tienen relaciones estrechas con los padres, relaciones de una buena comunicación con ellos, inician la actividad sexual más tarde. Claro, yo hablo de esto, pero decimos, bueno, aquí en este grupo no deberías hablar de eso, los chicos somos adventistas y tal. Bueno, sí, que en principio no iniciamos la actividad sexual a estas edades, pero sé que en algunas ocasiones sí que sucede, entonces es importante que podamos hablar de esto, saberlo también. Nuevamente, ¿no? Las normas del grupo de los pares en relación a la sexualidad también son un factor muy influyente para el inicio sexual, y por eso también es muy importante que podamos hablar de esto en la iglesia, ¿no? Porque la presión social para el inicio de una actividad sexual o relaciones afectivas pueden ser muy fuertes y inadecuada también. Y bueno, sabemos que a estas edades, en la adolescencia, la melatonina, que es la hormona, una hormona del sueño, se empieza a segregar más tarde por la noche. Esto quiere decir que duermen un poco más tarde y necesitan levantarse también más tarde. Otra cosa que sería interesante a tomarla en cuenta de cara a las actividades que realizamos tanto en campamentos como en las actividades de club. En los colegios se intenta que las asignaturas más complejas no estén a primera hora de la mañana, porque a esa hora los adolescentes de esta edad, mientras los niños no están más activos, los adolescentes pues están más dispersos, más dificultades para la atención. Entonces, que sean un poco más tarde. Tenemos un problema porque a ellos se les hace entrar antes que los niños a clase, cuando debería ser al revés, ¿no? Por las necesidades que tienen. Y esto también es importante a tomarlo en cuenta en las actividades que podamos realizar. Y bueno, en cuanto al desarrollo psicosocial, comienzan a diferenciar y evaluar con objetividad sus creencias y sentimientos de las de sus amigos, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Que ya son capaces de darse cuenta, bueno, mis amigos tienen estas creencias, estos sentimientos y los míos son diferentes. Antes, en la etapa anterior, se mimetizaban, ¿no? Lo del grupo era lo mío, ¿no? Lo consideraban así. Pero a estas edades ya empiezan a darse cuenta que hay una diferencia entre lo que ellos sienten, lo que ellos creen, y que puede haber una diferencia con los amigos. Ellos definen a estas edades autonomía como libertad. Y esto pues puede ser un problema porque en algunas ocasiones se pueden pasar por alto la responsabilidad. Y aquí es importante que los adultos podamos ayudarles, no a quitarles la autonomía, porque tienen que aprender a desarrollar la autonomía, sino a permitirles vivir las consecuencias, ¿no? De las acciones, o sea, que ellos sean capaces de darse cuenta que las acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias, pues, tenemos que enfrentarlas, ¿no? Sí que es verdad que en estas edades puede haber una tendencia de los adultos a reaccionar con reactividad
hacia los adolescentes. No te voy a dejar hacer esto, te voy a poner unas normas y tal. Y aunque es importante que ellos puedan tener normas por parte de los adultos, porque es una forma, ¿no?, de ayudarles en su desarrollo, sí que los adultos tienen que saber que lo más importante en esta edad es trabajar la relación con los adolescentes, que la relación entre el adulto y el adolescente sea lo más positiva posible, porque esto va a ayudar a que pues luego las normas y los límites que se pongan puedan ser recibidos de una mejor manera. Lo que se hace normalmente, porque es lo que más intuitivamente nos sale a los adultos, es todo lo contrario. Dejamos lo de la relación para la de la relación con los adolescentes, se daña muchísimo y pues hay una relación en la que se impone mucho, ¿no? Y se les pone muchos límites sin una buena relación. Y bueno, también es una etapa en la que puede haber rebelión por parte del adolescente a seguir las normas del adulto, pero sí que es interesante que tomar en cuenta que en muchas ocasiones esta rebelión puede ser también una forma de dependencia, ¿no? Cuando, porque o sea, la rebelión es otra forma de dependencia porque tengo que tener hacia quién rebelarme para rebelarme. Entonces, lo que podemos preguntarnos o preguntar a los adolescentes es, cuando haces algo, ¿puedes distinguir si lo haces porque quieres o porque tus padres no quieren que lo hagas? ¿No? Porque si es porque tus padres no quieren que lo hagas, ¿no? Y es importante reflexionar sobre ello, estaríamos hablando de otro tipo de dependencia también. Lo contrario que pueden estar pensando o nosotros también pensar. Bueno, el desarrollo espiritual, la etapa de la fe sintético convencional, donde ya empiezan a cuestionar lo que han aprendido en la primera etapa, en la tercera infancia, lo recibían todo tal como se lo enseñábamos, sin cuestionar demasiado, pero a estas edades ya empiezan a cuestionar lo que aprendieron en etapas anteriores. Además, en esta etapa de los 14 a los 16, tienen una necesidad de identificarse con un modelo. Tenemos los modelos de los influencers, tenemos los modelos de los artistas, qué sé yo, jugadores de fútbol, etcétera, ¿no? Que pueden tener ellos. Pero es importante que nosotros, los adultos de la iglesia, que nos relacionamos con los niños y en este caso con los adolescentes, podamos proveerles de modelos acordes a los valores que le estamos transmitiendo. Pues para ello, pues podemos buscar biografías de pues personas cristianas que han hecho historia y que podamos hablar de estas personas también, para que ellos puedan identificarse con estos referentes similares a ellos. Este es un trabajo que es muy importante que podamos hacerlo. A esta edad empiezan a ser sensibles a los juicios que hacemos de otras personas, lo que pueden significar las creencias que tenemos de las otras personas, y ya esta parte social que es tan fuerte en nuestro país puede crear en ellos algún tipo de incomodidades, ¿no? O puede hacer que cuestionen por qué creemos esto, por qué así, esto no puede hacer sentir mal o qué sé yo, ¿no? A otras personas. Y es importante que busquemos, si no tenemos respuestas junto a ellos, sobre cómo resolver, ¿no?, estas dudas que tenemos, ¿no?, y que a lo largo de la vida, y que bueno, ellos a estas edades también tienen. Me he extendido muchísimo. Lo de la toma de decisiones morales de Kohlberg lo podéis leer, está súper bien explicado en lo que os he dado. Y así que voy a avanzar con la adolescencia tardía, ¿vale? Que sería de los 17 a los 19. Una de las cosas más importantes en el desarrollo cognitivo de la adolescencia tardía
es la consolidación de la identidad. Ya es el final de la adolescencia. Sabemos que, bueno, la adolescencia es esta etapa de preparación para la adultez, y aquí ya lo que esperamos, bueno, no necesariamente a los 19, ya sabemos que ahora todavía mucho más adelante, pero bueno, donde se consolida la identidad. El proceso para consolidar la identidad, James Marcia propone, ¿no? Esta teoría, ¿no? Sobre el proceso de consolidación de la identidad. Y bueno, dice que para que se consolide la identidad hay que los adolescentes tienen que explorar las oportunidades que tienen, por ejemplo, a nivel profesional, a nivel, qué sé yo, de referentes, ¿no? Conocer mucho sobre esto y luego tomar una decisión respecto a qué es lo que quieren, por dónde quieren ir, qué es lo que les convence, con qué se sienten identificados. Y en este sentido, pues tenemos eh, algunas características, ¿no? Por ejemplo, cuando hay poca exploración previa, porque o bien los adolescentes no han tenido oportunidades de conocer referentes, de saber de a qué podrían dedicarse, de explorar cosas que puedan interesarles, etcétera. Y tienen baja intensidad del compromiso, baja motivación para efectivamente, ¿no? Encontrar esto, es la etapa que le llaman dispersión, y son estos chavales que, pues, que tienen muchos problemas porque parece que no están comprometidos con nada, que no quieren hacer nada de su vida y que aparentemente esto no les interesa, que están perdidos. Por otro lado, puede haber chavales que sepan lo que quieren, que digan, mira, yo quiero esto, que aparentemente incluso su personalidad no esté como muy definida, pero hayan tenido poca exploración previa, porque, qué sé yo, en sus casas, pues sus padres les han transmitido y les han logrado convencer, ¿no? De algo muy, muy específico en relación a su identidad y lo que quieren para su futuro, su vocación, etcétera. Y entonces, aunque no han tenido muchas exploraciones, pues tienen alto compromiso, ¿no? Esto lo llamaríamos exclusión, estarían en el estado de exclusión. Hay otras adolescentes que pueden estar explorando muchísimo, ¿no? Pero no tienen claro qué futuro, qué rumbo del futuro van a tomar, ¿no? Y estos estarían en moratoria, y en realización estarían pues los que han explorado muchísimo, que más o menos saben por dónde va, ¿no? Que están bastante dirigidos sobre lo que quieren hacer, cómo se identifican, etcétera. Y bueno, sería el estado de realización. Bueno, de esto lo que podemos sacar, ¿no? La importancia de la motivación que puedan tener ellos para buscar, pues, qué es lo que quieren ser y quiénes quieren ser, y también las oportunidades que podamos darles como adultos que nos relacionamos con ellos para poder explorar todo esto. Y en cuanto al el desarrollo psicosocial, en esta etapa lo que se espera que ellos puedan llegar a la individuación. Esto quiere decir que puedan desarrollar la autonomía personal, que aunque ellos conservan una buena relación con los padres, ya no son lo mismo, ¿no? Ellos como, yo ya tengo mis propias ideas, yo, qué sé yo, mis propios valores, ¿no? Y hay una buena relación con los padres, pero ya desde otro punto, ¿no? Que no era el mismo que en etapas anteriores. A estas edades es verdad que pueden tener mayor intimidad y compromiso con sus pares, pero pueden, igual que en etapas anteriores, aunque a los padres les parezca que no, seguir compartiendo el afecto, ¿no? con ellos. Y
Y en esta etapa la relación sana con los padres pasa de ser asimétrica a ser simétrica en términos de poder y autoridad interpersonales. O sea que lo que os decía anteriormente en relación a la individuación, ¿no? Que ya tengo mi propio criterio y desde ahí hablo contigo, ¿no? Hablo con los padres. Eh, vale. Y también antes de la crisis, aquí está mal, no es de identidad, sino de intimidad, es importante pasar por la crisis de identidad, ¿no? Se llama crisis de identidad y crisis de intimidad, pero lo que quiere decir es que a esta etapa ya son capaces, como ya se conocen, ya tienen un poco más claro, ¿no? Quiénes son, están un poco más seguros de ello, pues de tener intimidad, me refiero a intimidad emocional, ¿no? Con otra persona, tener tal vez una pareja, ¿no? No de forma tan exploratoria como en etapas anteriores. Pero claro, es importante que para ello, para poder desarrollar esas habilidades, ¿no? de intimidad emocional con otra persona, pueda primero yo saber o pueda haber pasado, ¿no? por esta crisis de identidad y haber entendido que quién soy, quién quiero ser, cómo me veo, cómo me siento, porque eso nos va a ayudar a tener relaciones más sanas. Y la última etapa sería la fe individuativa reflexiva, donde ya hay una reflexión crítica, ya no sobre lo que me enseñaron, sino sobre mis propios valores y creencias. Ya hay un distanciamiento un poco más crítico, ¿no? del sistema de valores, empiezo a tener mis propias ideas, lo empiezo a ver de una forma tal vez diferente, tal vez de lo que me enseñaron, me alejo de algunas cosas, me acerco, me refuerzo en otras, y Havenich habla acerca de que en esta etapa ya la mayoría de los adolescentes toman o no la decisión de pasar de ser nietos a hijos de Dios, porque a la final todos tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Anteriormente, en las etapas anteriores, éramos nietos, porque nuestros padres nos lo transmitían a nosotros, pero aquí ya hago míos o no, es una etapa interesante en ese sentido, ¿no? Tengo el encuentro ese con Dios a pesar de haber recibido durante toda la infancia, la adolescencia, ¿no? Una formación cristiana, pues llega un momento en que por el desarrollo cognitivo, y psicosocial que pueda tener y espiritual, donde puedo tomar ya una decisión, ¿no? de tener y tengo la capacidad para tener un encuentro con Dios y tomar decisiones en relación a eso. Es lo que se espera un poco a estas etapas. Entonces yo ya dejo esto y os quiero preguntar a qué creéis que se refería con lo de ser como niños.